Hola, aprendices. Hoy vamos con el segundo problema de este tipo que estamos haciendo sobre cálculo de fuerza neta, sobre un actuando. Y en este caso lo que tenemos es muy parecido al del primer problema, es decir, tenemos una caja sobre una superficie horizontal, pero en este caso la fuerza que está tirando un señor, pues con una fuerza, digamos, que no es horizontal en este caso. Por otro lado tenemos, como siempre, el peso de nuestra caja y vamos a ver. Lo primero que hacemos, bueno, esta fuerza vamos a considerar que tiene, por ejemplo, una fuerza de 100 newtons, como el otro día. El peso, la masa va a ser 25 kilos, por lo tanto el peso, que es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, y esto va a ser igual a 25 por 9,8, que es de 245 newtons. Vamos a ver. Lo primero que hacemos es establecer nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia van a ser unos ejes perpendiculares entre sí. Este será nuestro eje X y este será nuestro eje Y. La fuerza esta, que no lo hemos dicho, está aplicada con una inclinación de 10 grados. Como os dije, en estos problemas lo primero que tenéis que hacer es remitiros a los iniciales de composición de fuerzas y descomposición de fuerzas para dominar perfectamente cómo se descompone una fuerza en sus componentes perpendiculares. Es decir, cómo podríamos descomponer esta fuerza en otras dos que sean perpendiculares entre sí. Porque esto es lo que nos va a hacer falta aquí en estos problemas. Porque esta es muy difícil de tratar, ya que está formando un cierto ángulo con los ejes que nosotros hemos establecido como sistema de referencia. Entonces lo mejor que podemos hacer es descomponerla en dos fuerzas perpendiculares. Es decir, si yo tengo, esta sería mi fuerza, la componente Fx de la fuerza F, y esta es la componente Y. Y por otro lado, como siempre, yo tengo la normal. Si la normal es una fuerza que es perpendicular a la superficie en la que nos encontramos. Pues ahora vamos a ver qué pasa, como siempre, como dijimos en el ejercicio. Vamos a ver cuál es el resultado neto, el sumatorio de todas las fuerzas en el eje X. Bueno, no quiero poner eje X porque se confunde con esa, ¿no? En el eje X. Por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el resultado, la fuerza neta en el eje Y? Vamos a empezar por el eje Y. El eje Y es más fácil porque en el eje Y no tenemos ningún... El cuerpo no avanza saltando, dando saltos en la vertical, ni se hunde en este caso, digamos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que las fuerzas que actúan en el sentido positivo del eje se compensan con las fuerzas que actúan en el sentido negativo del eje. En el sentido negativo del eje tenemos a P, sumatorio de todas estas fuerzas, la fuerza neta aquí es P. No hay fuerza en este. Pues P va a tener que ser igual a las fuerzas que estén en este otro sentido. En este otro sentido tenemos la normal y la componente I de la fuerza que está tirando en ese sentido. Por lo tanto, aquí, si os dais cuenta, la normal no va a ser igual al peso. ¿Cuánto va a valer la normal aquí? La normal aquí va a valer, voy a intentar poner aquí, 245. Aquí la normal va a ser el peso menos la componente I. Por otra parte,
¿Qué pasa en el eje X? En el eje X se va a desplazar nuestra caja como resultado de esta fuerza que está actuando hacia la derecha. Pero nosotros ya la hemos descompuesto en una parte vertical y en otra horizontal. Esta es la única, puesto que en este problema estamos despreciando el rozamiento, esta es la única que está actuando. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues que el sumatorio de fuerzas en Fx va a ser igual a la componente Fx, esta de aquí. Y como siempre, como no va a ser cero, el resultado tiene que ser una aceleración. Según la ley de Newton, una fuerza siempre va a producir una aceleración. Y la fuerza va a ser equivalente a la masa por la aceleración. Entonces, en este problema lo importante es descomponer, saber cuánto vale Fx y cuánto vale Fi. Lo que nos va a resultar un poco más difícil de hacer. Entonces, ¿cuánto vale Fx? Vamos a repasar lo que sabíamos de composición de fuerzas. El seno de 10, que es este ángulo, aquí en este triángulo rectángulo, será el cateto opuesto, que es Fi, partido por la hipotenusa, que es nuestra F, 100. Por lo tanto, Fi, esta de aquí, voy a ponerlo aquí, Fi será 100 por el seno de 10 grados. Y el coseno de 10 grados será el cateto contiguo, Fx, partido por 10, partido por la hipotenusa. Por lo tanto, Fx, esta de aquí, va a ser igual a cos 100 por coseno de 10 grados. Esto es Fx, ¿no? 0 igual a la masa, que es 25, por la aceleración. ¿Qué aceleración se está produciendo? Pues despejamos de aquí. La aceleración es igual a 100 por coseno de 10 grados y dividido por 25. Y esto nos da un resultado de 3,94 metros por segundo al cuadrado. En este problema también nos están preguntando por la normal. ¿Cuánto vale la normal en este caso? Pues la normal va a valer el peso, que son 245 newtons, menos Fi. Y Fi es esto, 100 por seno de 10. Por lo tanto, la normal va a ser el peso, que hemos dicho 245, menos 100 por el seno del ángulo de 10 grados. Y esto nos da un valor ¿vale? 245 menos 100 por el seno de 10 grados, que es igual a 227,6. 227,6 newtons. Y con eso ya tenemos resuelto el problema.